Culés de bien, fin al culebrón Dembélé. Fin al culebrón Dembélé. Después de meses jugando a los trileros, ¿dónde está la bolita? La bolita, ¿dónde está? ¿Dónde está la bolita? El asunto Dembélé ha llegado a su fin. Vamos. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Pues se acabó el tema de Dembélé. Esto parece ya definitivo. Ya hablamos hace poco, que también hicimos un vídeo en el canal sobre la decisión que había tomado Dembélé, que era no irse en enero. También hablamos de que las ofertas seguían ahí, la del Barça seguía ahí, y la de Moussa Sissoko, su agente, y Dembélé también. Las posturas muy lejanas, como comentamos, y estaba todo en stand-by. Pues bien, Moussa Sissoko, agente de Dembélé, ha comunicado ya de manera oficial al club que no van a aceptar la oferta de renovación del Barça. Ya es un no van a aceptar la oferta de renovación del Barça. El Barça se mantenía y se ha mantenido en su postura de no mejorar la oferta. El Barça no tiene intención de hacerlo, no quiere mejorar esa oferta por Ousmane, porque cree que no hay que mejorarla, pero por el lado contrario, Moussa Sissoko y Dembélé pues creen que se merece mucho más el francés, que si el jugador tiene que ser el líder de este Barça, tiene que cobrar como tal. Y ahora mismo, aparte de decir que no a la renovación del Barça, lo que está exigiendo Dembélé para renovar son 200 kilos en 5 años, o lo que es lo mismo, 40 millones brutos por temporada. Algo que obviamente el Barça ni se lo plantea ni se lo va a plantear. La ruptura es total y parece que es absolutamente definitiva. Ousmane y su representante han elegido, no quieren renovar con el Barça. Ousmane no quiere seguir en el Barça, más allá de todo esto de que digan que sí, que él quiere jugar, como Xavi decía en varias ocasiones que Dembélé quiere seguir, Dembélé quiere estar aquí. Bueno, si hubiese querido estar, estaría, y no estaría pidiendo la barbaridad que ha puesto encima de la mesa. No me vendáis esa moto porque no se la compra Ousmane. Lo siento mucho, pero me parece un sinvergüenza, tanto él como su representante. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, es normal que el Barça no acepte entrar en estas negociaciones, y menos por un jugador como Ousmane, que aquí todavía no ha hecho nada. Es que no ha hecho nada, aparte de lesionarse y hacer 4 partidos buenos. Es que no ha hecho nada más que cobrar un dineral y estar lesionado casi 100 partidos. Ya está bien. Y en mi opinión, lo de Ousmane, que pide ese dineral y que el Barça no entre, ya haya un divorcio total y absoluto y esto se acabe ya, es lo mejor que le puede pasar al Barça. De verdad lo digo. Es un jugador que no te da ninguna garantía de nada. Ninguna garantía de nada, y lo hemos visto estas temporadas. ¿Cómo vas a aceptar o entrar en una negociación con algo tan disparatado como lo que te están poniendo en la mesa, cuando sabes que este jugador o se puede lesionar, te llega tarde a los entrenamientos, tiene una falta de fe en el fútbol y una indisciplina absoluta? Sinceramente, lo mejor es que esto se acabe cuanto antes, el Barça se desprenda de él y, oye, a seguir, que el Barça es muy grande, que Dembélé no va a pasar a la historia del club en lo deportivo ni muchísimo menos. Pasará por ser uno de los fichajes más caros y que fue un fracaso. Fue un fracaso, sinceramente lo digo. Dembélé ha sido un fracaso en el Barça, a todos los niveles, económico y deportivo. Bien, ahora le toca al Barça. La intención del francés, como ya dijimos, es la de no irse ahora en enero y acabar su contrato e irse gratis en junio. Bueno, pues el Barça parece ser que va a actuar de manera inmediata ante esa negativa de renovación y tiene encima de la mesa varias acciones. Retirar la oferta de renovación para que no pueda desdecirse el bueno de Ousmane, dejarlo en la grada hasta que quede gratis, y esto no es una broma, dejarlo en la grada hasta que se vaya a ir gratis. Y por otra parte también podrían rebajar la cláusula de rescisión del francés, que ahora mismo está en 500 millones, rebajarla de manera inmediata y a ver si alguien se puede lanzar en este mercado mismo de invierno y forzar de alguna manera su salida. También se podría dar la opción de rescindir su contrato y ya rescindir el contrato y prescindir de Dembélé ya de manera inmediata, pagarle lo que queda de aquí hasta junio y deshacerte del jugador. Y vamos a ver qué ocurre, porque desde luego Dembélé
y Moussa Sissoko, los dos han jugado con el Barça y bien. Se han reído de todo el mundo, se creen que Dembélé es Pelé o Platini, no sé lo que se creen con Ousmane, pero en el Barça también les extraña y mucho que haya un club que vaya a pagar ese dineral por Ousmane. Pero el francés tiene mercado y puede que haya clubes con músculo financiero para cubrir las necesidades del francés y de su agente. Más allá de todo esto, os soy sincero, feliz de que esto se acabe. Feliz de que este ninguneo se termine. Y si es hoy, mejor que mañana. Bueno, pues fin al tema de Dembélé, fin al culebrón de Dembélé, a esta relación tormentosa de todos estos años, y el Barça se seguirá centrando en otras cosas, que es lo que toca, seguir reconstruyendo el club y apostar por gente que de verdad quiera estar en el Barça. ¿Y vosotros qué opináis de este adiós de Dembélé al Barça? Dejármelo todo en los comentarios, vamos a debatir un poquito del bueno de Ousmane para darle el adiós definitivo. Y si os ha gustado el vídeo, pues nada, darle un fuerte like, ya sabéis que es la mejor manera de apoyar el contenido, y suscribirse, hombre, suscribirse al canal para formar parte de esta familia y que no os perdáis nada. Y nos vemos, como siempre, en un próximo vídeo. ¡Forza Barça! ¡Del Barcelona! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Se desata la locura! ¡Bestial! ¡Brutal! ¡Total! ¡Descomunal! ¡Increíble!